Quiero agradecer a los hermanos por las alabanzas que trajeron a nuestro Dios y voy a invitarlos que abran sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 33, el versículo 18. Dice así la palabra: Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Padre Santo, bendice tu palabra, bendice a cada hermano de nuestra congregación, a cada una de las personas que nos están mirando, Padre Santo. Bendice, Señor, a las naciones a través de todo el mundo, Padre Santo, y que podamos ver tu gloria en este momento. Bendícenos, Padre, guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, ahora y siempre, y amén. El tema que quiero compartir con ustedes es cómo responder a las tragedias de la vida. Este mes ha sido un mes devastador y todos los estadounidenses, así como todos los que viven alrededor del mundo, han sido sacudidos por este virus llamado coronavirus. Y durante esta semana la gente tiene muchas preguntas, aún mismo yo tengo muchas preguntas, y con estas cuestiones, estos cuestionamientos, vine delante de Dios para que Él me dijera exactamente en este tiempo perfecto el mensaje perfecto que necesita la gente. Y he estado leyendo el libro de Éxodo y Dios me llevó a estos pasajes donde miramos el momento perfecto de Dios y hablando el mensaje correcto para este día. Y en el libro de Éxodo miramos las secuelas terribles del juicio de Dios sobre Israel. Dice el versículo 35 de Éxodo 32, y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Entonces, leemos acerca de este juicio que vino de parte de Dios en contra de la nación, donde aproximadamente 3,000 personas murieron. Y Moisés se encuentra en una situación no completamente diferente a la que estamos viviendo hoy en la actualidad. Y Moisés es dirigido por Dios para seguir adelante, para avanzar hacia la tierra prometida. Pero hay unas palabras que agrega la Biblia con respecto a Dios, donde dice, Éxodo 33, versículo 3, dice así, y la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dice Dios, pero yo no iré contigo. Yo me imagino que el pueblo de Dios sintió un escalofrío, tanto como Moisés, que estaban totalmente desconsolados por estas palabras de Dios. Ahora Moisés necesitaba abandonar el campamento e ir a la reunión con Dios. El versículo 9 nos dice que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Hay un versículo más donde dice que hablaba cara a cara con Moisés. Eso significa que Moisés tenía una extraordinaria comunión con Dios, que podía hablar de esta manera. Entonces Moisés le ruega a Dios que perdone a todas las personas y que los limpie para que Dios pueda regresar con ellos. Y Dios acepta extender su misericordia y entonces
Moisés hace una petición extraordinaria. Dice el versículo 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Esta solicitud, hermanos, ocupa nuestra atención en esta mañana. Creo que en este momento de crisis, al igual que Moisés, ustedes y yo necesitamos mirar a Dios cara a cara. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? En esta crisis que estaba atravesando el pueblo de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Vamos a ver rápidamente en estos minutos que nos restan, ¿qué fue lo que hizo Moisés? El versículo 18 nos dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. La primera cosa que hizo Moisés, hermanos, fue que Moisés le hizo una solicitud a Dios. En medio de esta situación tan difícil que Dios había traído el juicio de Dios al pueblo, Moisés pide ver la gloria de Dios. ¿Qué petición tan importante? Realmente no estoy seguro, no estoy plenamente seguro de lo que abarca la petición que hizo Moisés a Dios. ¿Qué hay detrás de esta solicitud? Déjenme hacer algunas sugerencias. La primera es que Moisés anhelaba la seguridad del amor de Dios. En tiempos de crisis, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos sentimos solos, con ansiedad, con preocupación. Y Moisés sintió temor, porque él Moisés vio morir a 3,000 personas de su pueblo por causa de que la gente había adorado al becerro de oro. Vio cómo sus hermanos se mataban unos con otros. Moisés vio todas estas escenas tan terribles, como el pueblo de Dios se acabó entre ellos mismos, y estas escenas se quedaron grabadas en su mente, estuvieron incrustadas en su memoria. Yo creo que Moisés pudo haber sentido lo que estamos sintiendo actualmente, donde miramos a través de la televisión cientos de personas alrededor del mundo morir, seres humanos, creyentes y no creyentes. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Moisés buscó la cara, la presencia de Dios. Él adoró a Dios. Lo único que necesitamos hoy, hermanos, más que nunca, es buscar el rostro de Dios. Y esta bendición Dios nos la concede, porque cuando las circunstancias se vuelven en contra de nosotros, eso nos obliga a depender de Dios. Voy a repetir nuevamente esto. Cuando las circunstancias adversas se vuelven en contra de nosotros, eso nos obliga a depender más de Dios. Y ahí es precisamente, hermanos, donde Dios nos quiere. Probablemente Dios, al permitir este virus, Él de alguna manera nos presiona para que nosotros estemos ahí donde Dios quiere precisamente, delante de su rostro, delante de su presencia. Y qué mejor círculo, hermanos, de protección que estar en la presencia de Dios. En los tiempos difíciles, hermanos, especialmente cada uno de nosotros nos sentimos más vulnerables. Yo me imagino que fue la manera que Moisés se sintió pequeño, se sintió que necesitaba más de Dios, se sintió que todo estaba fuera del control, de su control, estaba abrumado por todas las situaciones que habían acontecido al pueblo de Dios, y Moisés necesitaba algo visible. Moisés necesitaba algo tangible a que aferrarse.
Todo era tan abrumador que lo único que él pidió, dice en el versículo 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Imagínense qué grandioso sería, hermanos, ver la gloria de Dios. Mas, sin embargo, la respuesta de Dios dijo que no era posible porque nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Pero tenemos la escritura, hermanos, donde Dios nos dice, no temas porque yo estaré contigo. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Qué alentador sería, hermanos, escuchar hablar a Dios, al Dios Todopoderoso. Y por eso nos dejó la Biblia, la palabra, que es la palabra de Dios. Y es a través de esta palabra que podemos sentir la voz poderosa de Dios, su presencia, su consuelo. La palabra de Dios es poderosa. La segunda cosa, hermanos, que nos muestra lo que hizo Moisés, no solamente le hizo una solicitud a Dios, pero también miramos que Moisés entendió que la clave para sobrevivir en tiempos de crisis es buscar la intimidad con Dios. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Aquí tenemos a un hombre que hablaba con Dios como con la mayor intimidad que nadie puede hacer. Yo me pregunto entonces, que acaso la única persona que tenía más comunión que Moisés sería nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que él iba a la reunión con él, al tabernáculo, para hablar con Dios cara a cara. Mas sin embargo, Moisés, hermanos, que él podía ver cara a cara a Dios, él sentía que necesitaba más intimidad con Dios. Cada vez que hay una crisis como la que estamos experimentando hoy en la actualidad, las personas tienen varias opciones. Podemos atacarnos unos a otros como si fuéramos enemigos. Podemos enojarnos con Dios y culpar a Dios. Podemos desesperarnos y llenarnos de ansiedad. Podemos sentirnos sin esperanza y sin seguridad ante la impotencia que tenemos. O podemos mirar la situación directamente y correr hacia el Señor. Y Moisés entendió esto, hermanos, que en los momentos más trágicos, en los momentos más difíciles, nosotros tenemos que correr a Dios. Porque solo Dios puede darnos sanidad. Solo Dios puede darnos la fuerza que necesitamos. Solo Dios puede darnos aquella seguridad que necesitamos ante esta incertidumbre en la cual está viviendo el mundo. La única esperanza, el único refugio que tenemos nosotros los seres humanos está en Jehová de los ejércitos. En lugar de huir de Dios, Moisés corrió hacia Dios, porque él quería algo más profundo y por eso que fue delante de Dios. De igual manera, hoy, amigos y hermanos que nos están mirando, debemos hacer exactamente lo que hizo Moisés. Debemos correr delante de Dios y cavar raíces más profundas en nuestra relación con Dios. Al hacer esto, nosotros vamos a alinear nuestras prioridades con las prioridades de Dios. Al hacer esto, nosotros vamos a ser conducidos a orar más los unos por los otros, buscando limpieza, buscando sanidad y buscando la fortaleza de Dios. Debemos ser conducidos a la palabra de Dios para buscar más su voluntad y las instrucciones que tiene Dios para nosotros. Debemos ser más motivados para obedecer a Dios, porque el tiempo es corto. Los juicios de Dios nos hablan acerca de el inminente retorno de Cristo. Y debemos dedicarnos a presentar a Cristo a las personas que nos rodean, que no conocen de Dios. Por lo tanto, las crisis revelan la verdadera naturaleza de nuestra fe. Hay muchas personas que han estado buscando solamente los beneficios
de la participación religiosa, pero nosotros que estamos comprometidos buscamos más y más de la presencia de Dios. La tercera cosa que hizo Moisés, no solamente, hermanos, Moisés entendió la importancia de buscar intimidad con Dios, no solamente Moisés le hizo una solicitud a Dios, la tercera cosa que hizo Moisés, y la encontramos en el versículo 20, dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. Aquí encontramos la respuesta de Dios. Dios le dice a Moisés que no puede ver todo el esplendor, ni el poder, ni la grandeza de Dios. Y la razón que le da Dios es que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. ¿Por qué es eso? Debemos de entender que ningún ser humano puede ver cara a cara a Dios. ¿Por qué? Porque debemos de entender que la santidad de Dios puede consumirnos en el mismo instante a cada uno de nosotros, porque nosotros somos malos, nosotros somos pecadores. Y la santidad de Dios va a destruir todo lo malo que esté enfrente de Él. Entonces, la verdadera santidad no puede soportar lo pecaminoso que hay en el ser humano. En el momento en que Dios soportara a un ser humano como ustedes y como yo, que somos pecadores, eso violaría el carácter de Dios, porque Dios es santo. Por mucho que deseemos ver el rostro de Dios, no podemos verlo, hermanos, porque nosotros somos malos. Pero Dios permite que Moisés vea los efectos secundarios de su gloria. Realmente no tengo idea de todo lo que significa esto, hermanos. De alguna manera, Dios le dio a Moisés lo que necesitaba. Y de igual manera nosotros, hermanos, con ese poquito de gloria que Dios nos concede, con eso poquito, Dios nos da mucho más de lo que necesitamos. Y Dios nos permite, al igual que Moisés, vislumbrar su grandeza, hermanos, porque es lo único poquito que nosotros podemos manejar. Al igual que Moisés, para Moisés es suficiente y para nosotros también es suficiente. En el capítulo 34, del versículo 5 en adelante, podemos ver ahí en la historia de que la manera como Dios, hermanos, manifestó su gloria. Y Dios le dio a Moisés lo suficiente, al igual que nosotros, que nos ha dado lo suficiente. Y a pesar de que no tenemos todas las respuestas a lo que está sucediendo en estas semanas a través del mundo, aunque no podemos entender todo lo que está sucediendo y los propósitos que Dios tiene al permitir esto, lo que sí sé, hermanos, es que Dios no nos ha ignorado en este tiempo de incertidumbre. Nunca nos ha ignorado. Déjenme compartir rápidamente qué nos ha dado Dios en ese pequeño vislumbre que le dio a Moisés. Por ejemplo, Él nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Y al observar a Jesús, hermanos, miramos cuánto amor Dios tiene para cada uno de nosotros. No podemos entender todo el amor de Dios, pero Dios se ha manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos habla que Dios no es arbitrario. Sabemos que en el corazón de Dios, Dios anhela tener una relación con cada uno de nosotros que somos pecadores. Y cuando usted y yo aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador, ahí obtenemos lo más grandioso en esta tierra, que tenemos una relación con el Creador de los cielos y de la tierra. Sabemos que por medio de Dios, sabemos que por medio de Jesús, ahora tenemos un Salvador y que Él ha preparado un lugar maravilloso para cada uno de nosotros. No solamente Dios nos ha dado
a Jesús, también nos ha dado su palabra, la Biblia, donde nos relata sucesos como este que estamos hablando de Moisés, donde nos habla acerca de Job, cómo Job aguantó, cómo Job soportó a pesar de que había perdido todo. Y lo único que pudo exclamar Job es que Dios estaba manifestándose en su vida. También nos habla de Habacuc, que no entendía por qué Israel había sido atacado por todos los babilónicos. Y Habacuc solamente pudo entender de que Dios tenía un propósito. David, tenemos también a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que fue perseguido durante 13 años por este hombre celoso llamado Saúl, pero a pesar de eso, David siguió siendo fiel. Jeremías, también tenemos a Jeremías, que caminó a través de los restos de Jerusalén después de haber sido destruido. Tenemos también la historia de nuestro Señor Jesucristo en el jardín del Getsemaní. Y aún así, hermanos, miramos su agonía. Encontramos también a los discípulos que se enfrentaron a una gran persecución. Tenemos también, hermanos, de que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para consolarnos, para guiarnos y para asegurarnos del amor que Dios tiene para con nosotros. Pero no solamente eso, Dios nos ha dado también una iglesia para orar los unos por los otros, para interceder los unos por los otros, para cuidarnos unos a los otros. En el 2011, la nación de Estados Unidos sufrió un ataque. Y durante esta semana, el presidente Bush escuchó a una mujer que le dijo que había estado orando. Y cuando ella se dio cuenta de los ataques que sufrió Nueva York, ella entendió o comprendió que Dios tenía un propósito detrás de aquellos ataques. Y yo puedo ver también aquí, hermanos y amigos, que durante todos estos años hemos visto en esta nación, por lo menos en esta nación de Estados Unidos, una nación que la gran mayoría de su tiempo es una nación independiente de Dios. Ha sido una nación independiente de Dios, que no ha buscado a Dios. Pero ahora, a través de este ataque de este virus, miramos a una nación que se ha vuelto en oración, a una nación preocupada más ahora por las cosas de Dios. Hemos visto ciudades que se han unido en oración, imágenes impresionantes a través de todo el mundo, la gente buscando de Dios, deteniéndose a orar los unos por los otros. Entonces, en medio de esta tragedia llamada coronavirus, Dios nos ha mostrado su gloria al mirar a la gente ahora orando los unos por los otros. No hemos mirado el rostro de Dios, pero hemos visto la manifestación de Dios en estos actos de orando los unos por los otros. Déjenme concluir en esta mañana y permítame hacerle algunas declaraciones acerca de cómo podemos ayudarnos los unos a los otros al enfrentar esta crisis. Déjenme rápidamente darles 3 declaraciones. La primera, debemos de evitar tratar de proteger a Dios. Hoy muchos quieren declarar que en el mundo, lo que está sucediendo en el mundo, que Dios no tiene nada que ver con estos eventos que están sucediendo actualmente. Y debemos de tener mucho cuidado con hacer estas declaraciones. Aunque sabemos que Dios no es el autor del mal, que es el pecado de nosotros que hace que todo esto suceda, pero al mismo tiempo, hermanos,
debemos de entender de que Dios todavía tiene el control del universo. Que todo esto que estamos mirando a través del mundo entero, que si Dios no lo paró, más bien Dios lo permitió, hermanos. Dios tiene propósitos detrás de todo esto. Y podemos mirar que el propósito de Dios es que nos unamos en oración, que vidamos los unos a los otros para que la gente pueda ver la mano de Dios en medio de todo esto y que podemos confiar en Él. La segunda declaración es que debemos de responder a esta crisis con una evaluación personal. Sí, claro que debemos continuar amando a nuestras familias y que no debemos de posponer lo que tenemos que hacer hoy para dejarlo para después. Y lo más importante, hermanos y amigos, es que debemos de mirar nuestros propios corazones. ¿Cómo está su corazón hoy delante de Dios? ¿Cómo está mi corazón? Esta semana pasada en Walmart me encontré a una de mis hermanas de la congregación y me dijo, pastor, de seguro estas son las señales que Dios nos está mandando para que analicemos nuestra vida. Le dije, correcto, hermana. Dice, ¿sabe qué, pastor? Al mirar todo esto, lo primero que hice, fui con mi hija, corrí delante de mi hija y le dije, ¿sabes qué, hija? Es hora de que te pongas a cuentas con Dios. Dice, y mi hija, ahí en mi hogar, aceptó a Cristo como único y suficiente Salvador. Y ese es exactamente lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Y sabe cuándo lo tenemos que hacer? Es ahora. Es hoy. Analizar el corazón, nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios. Pero tengamos cuidado de no convertirnos lo que yo llamo en cristianos de ayes. ¡Ay! ¡Ay! Que hay muchos creyentes que solamente corren a Dios en tiempos de crisis. Pero cuando la crisis pasa, se olvidan de Dios. Hoy, por favor, este es mi llamado y mi desafío a que te asegures tener una relación correcta con Dios. Y la única manera de que tú y yo podemos estar a cuentas con Dios es que te arrepientas de todos tus pecados y que aceptes a Jesús en tu corazón. Me gustaría, antes de terminar, para que todos aquellos que me están observando y que aún no tienen la seguridad de su salvación, que hoy arregles tu vida delante de Dios y que tú hagas esta oración conmigo. Solamente te pido que repitas estas palabras conmigo. Cierra tus ojos ahí donde me estás mirando y dile, Padre, admito mi rebelión en mi corazón delante de ti. Yo sé que soy pecador, yo sé que soy malo y hoy recibo a Jesucristo en mi corazón. Hoy recibo el perdón de mis pecados y la salvación eterna. Hoy confío con todo mi corazón a Cristo Jesús. Si usted hizo esta oración, lo felicito, porque la Biblia dice que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Entonces, la primera área para nosotros es hacer una evaluación personal, un inventario personal. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? No mi hermano, no mi hermana, sino tú y yo. ¿Cómo estamos delante de Dios? Pero al mismo tiempo hacernos algunas preguntas. Déjenme hacerles algunas preguntas. Hoy es un tiempo apropiado para hacernos estas preguntas. ¿Por qué es tan fácil atacarnos los unos a los otros? ¿Por qué es que es tan fácil en la superficie criticarnos unos a los otros? ¿Por qué es tan fácil explotar en esta situación y aumentar los precios? ¿Por qué nos culpamos los unos a los otros?
¿Por qué hemos sido tan indiferentes los unos a los otros? Es hora de echar un vistazo a nuestras vidas y que todo esto, hermanos y amigos, nos lleve al arrepentimiento. Y la tercera cosa, y con esto concluyo, debemos anhelar crecer más profundamente. Este es el momento de construir una verdadera fe, no una fe plástica, no una fe que solamente se consigue en los tiempos de crisis, sino que debemos de ser como Moisés y aferrarnos al Señor y proclamar: Señor, deseo ver tu cara, tu rostro, hoy más que nunca. Esto es, hermanos, lo que necesitamos saber, cómo responder en los tiempos de tragedias, en los tiempos de crisis en nuestras vidas. Que debemos dejar de ser tan indiferentes a Dios y tener un compromiso real y verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para despedirnos.